Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de sociales. Hoy nuestro tema es el relieve y para ello es importante que recordemos los temas previos como la orientación en el espacio, el plano y el mapa. En este último tema del mapa estuvimos tratando algunos aspectos o elementos que nos permitían interpretar la información de un mapa, como es la rosa de los vientos que nos permite determinar los puntos cardinales. Recordábamos también el tema de la escala, que nos permite ver la proporción del territorio, la superficie del mapa, y por último, el simbolismo que nos permite determinar el significado de esos colores, iconos, dibujos que nos dan una información especial. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para la información que vamos a recibir hoy acerca de nuestro tema, el relieve, y tiene que ver con el simbolismo. Bien, primero que todo vamos a considerar las formas del relieve. Y aquí tengo un ejemplo. Tengo el mapa del continente suramericano o América del Sur. Lo primero que podemos ver en este mapa es algo relacionado con lo que vimos la clase pasada. En este caso son los colores. Esos colores me hablan de vegetación, dónde hay más vegetación y dónde hay menos vegetación. Creo que ya lo has deducido. Pues bien, en la parte verde nos indica que hay mayor vegetación y la parte amarilla nos dice que hay menos vegetación, es un poco más desértico. Pues bien, esa previa información nos habla ya del relieve, ya nos está hablando de ciertas formas del relieve, pero hay otros aspectos y otros iconos o dibujos que nos permiten entender cómo es ese mapa. Por ejemplo, el sistema montañoso o de cordilleras y también el sistema de los ríos o hidrografía. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué es el relieve? Bien, aquí tenemos un dibujo de nuestro planeta Tierra. Esta parte interna que estás observando aquí es la corteza terrestre. Y esto que está acá es la parte externa, el océano y pues obviamente donde estamos nosotros. Pues bien, la corteza de nuestro planeta se compone de un conjunto de formas y volúmenes tanto en la parte continental, es decir, en la Tierra, como en el océano, o sea, los mares. Dentro de esas formas y volúmenes de la corteza terrestre y de la Tierra encontramos la meseta, la cordillera, la sierra, las montañas, los valles, las colinas, las llanuras, en fin, el conjunto de todas estas formas en la corteza terrestre nos hablan del relieve, es decir, eso es el relieve. Pero es importante tener en cuenta que hay unas fuerzas que intervienen en la formación del relieve. Esas fuerzas son internas y externas. Las fuerzas internas son aquellas que resultan del movimiento de las placas tectónicas y las fuerzas externas son aquellas que resultan del movimiento o dinámica de la atmósfera, es decir, de la parte externa del planeta Tierra, como el agua o el viento, por ejemplo. Muy bien, pero ¿qué es eso de las placas tectónicas? Son grandes y anchas placas de roca que al unirse forman el planeta Tierra. La división de las placas encajan una con otra y parece que fueran un rompecabezas. Esas son las placas tectónicas y son muy importantes porque de ellas dependen los factores que modelan el relieve. Hay unos factores internos que ocurren dentro de la estructura interna de la Tierra. Esas no las podemos ver, pero sí las podemos sentir y ya te voy a decir por qué. Ocurre que esos factores internos los determinamos por el movimiento de las placas tectónicas. Un movimiento es cuando, como vemos en esta imagen, una placa coge para un lado y la otra placa coge por la otra. En realidad lo que hacen es alejarse una placa de la otra. Ese movimiento se llama divergencia de placas tectónicas. Otro movimiento de la placa tectónica es cuando dos placas se encuentran y generan tanta tensión que una termina poniéndose sobre otra, generando movimiento, el movimiento de convergencia. Y eso lo podemos sentir en los terremotos o como vemos en la ilustración, las erupciones volcánicas. Otro movimiento de placas tectónicas es la transcurrencia, que es cuando una placa se desliza sobre la otra. Muy bien, pero también hay otros factores que modelan el relieve
externos. Son los que ocurren dentro de la estructura externa, es decir, afuera de la Tierra, en la atmósfera. Ellas también modelan, modifican, cambian el relieve. Por ejemplo, están los vientos, que contribuyen a arrastrar y fragmentar las rocas generando nuevas formaciones. También está la vegetación que posibilita o interfiere el desarrollo de ríos y caudales y las actividades económicas del hombre, por supuesto, como la minería o la ganadería que modifican los suelos. Todos estos factores internos y externos hacen que se forme el relieve en nuestro planeta Tierra. Muy bien, hasta aquí nuestra clase de sociales. Ten en cuenta esta información para desarrollar tus talleres y evaluaciones. Chao.